Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro espacio favorito para chismear sobre farándula turca y desentrañar los secretos detrás de las parejas más populares del momento. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para una buena dosis de salseo, porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Fue amor verdadero un cuento de hadas digno de telenovela, o simplemente una estrategia de marketing muy bien orquestada? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación, analizando cada detalle, cada mirada, cada rumor y cada silencio para intentar descubrir la verdad. Prepárense porque este vídeo va a estar cargadito de información, opiniones y, por supuesto, mucha especulación. Antes de que sigamos, quiero invitarles, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre tenemos el chisme más fresco y jugoso del mundo del espectáculo turco. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio de Kerem y Hande. La historia de Kerem y Hande, o Anker como cariñosamente los llamaron sus fans, es una historia que comenzó en el set de Senkalkam, esa comedia romántica que nos robó el corazón a tantos. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, los fans con su radar activadísimo empezaron a sospechar. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, analizando cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales. La histeria Anker llegó a niveles estratosféricos. No era para menos, cada publicación, cada entrevista, se convertía en un evento mundial, traducido a decenas de idiomas y comentado hasta la saciedad en foros y grupos de fans. Durante la emisión de la serie, Kerem y Hande negaron cualquier romance. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero a ver, seamos honestos, ¿quién les creyó? Las imágenes hablaban por sí solas. Los abrazos fuera de cámara, las escapadas juntos, los comentarios cariñosos en Instagram, era evidente que había algo más que amistad. Y ahí es donde empieza el debate. ¿Eran conscientes de la expectación que generaban y lo utilizaban a su favor para promocionar la serie? ¿O realmente estaban enamorados y querían mantener su relación en privado hasta que fuera algo serio? La estrategia de negar públicamente una relación, mientras se alimenta con pequeños gestos en redes sociales, es un clásico de la industria. Pero, ¿era este el caso? La verdad es que ambas opciones son plausibles. Por un lado, es innegable que la relación entre Kerem y Hande generó una enorme publicidad para Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno global, en gran parte gracias al romance que se rumoreaba entre los protagonistas. Los productores y la cadena de televisión seguramente eran conscientes de esto y probablemente no hicieron mucho para desmentir los rumores. Al contrario, alimentaban la llama con entrevistas, sesiones de fotos y eventos donde Kerem y Hande aparecían juntos, luciendo siempre muy cercanos y cariñosos. Recordemos la famosa sesión de fotos para una revista, donde las chispas parecían saltar de la página. La edición se agotó en cuestión de horas y las redes sociales explotaron con comentarios y montajes de los fans. La maquinaria del marketing estaba en pleno funcionamiento. Por otro lado, también es posible que Kerem y Hande realmente se enamoraran durante el rodaje de la serie. Es algo que pasa mucho en el mundo del espectáculo. Compartir tantas horas juntos, interpretar personajes que están enamorados, puede hacer que los sentimientos afloren en la vida real. Y la química que había entre ellos era tan evidente que no sería sorprendente que se enamoraran genuinamente. Además, ambos son personas muy atractivas, con personalidades encantadoras y una gran conexión. ¿Por qué no iban a enamorarse? Pensemos en la intensidad de grabar escenas románticas, la confianza que se genera al compartir momentos íntimos frente a las cámaras. Es un caldo de cultivo perfecto para que surja algo más que una simple amistad. Luego llegó el momento que todos los fans estaban esperando, la confirmación del romance. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande fueron fotografiados juntos de vacaciones en Maldivas. Las fotos eran innegables. Se les veía felices, relajados y muy enamorados. Ya no podían negar lo que era evidente para todos. Las redes sociales explotaron. La histeria Anker alcanzó su punto máximo. Los fans celebraron la noticia como si fuera una victoria personal.
¿Recuerdan dónde estaban cuando vieron esas fotos? Yo sí. Fue un momento histórico para la comunidad Anker. Las Maldivas se convirtieron en el destino soñado para cualquier fan de la pareja, y las agencias de viajes no tardaron en crear paquetes turísticos temáticos inspirados en sus vacaciones. A partir de ese momento, Kerem y Hande empezaron a mostrarse más abiertamente como pareja. Compartían fotos y vídeos juntos en Instagram, se dedicaban mensajes cariñosos, asistían juntos a eventos públicos. Parecía que vivían un cuento de hadas. Los fans estaban felices de verlos juntos, enamorados y disfrutando de su relación. Todo parecía perfecto. Se convirtieron en la pareja del momento, eclipsando a otras celebridades turcas y acaparando portadas de revistas en todo el mundo. Su influencia era innegable y las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores. El efecto Anker era real y palpable. Pero como en todo cuento de hadas, llegó la parte oscura. Después de 1 año y medio de relación, surgieron rumores de crisis. Se decía que Kerem y Hande estaban distanciados, que discutían mucho y que la relación se había enfriado. Al principio, los fans se negaron a creerlo. Intentaban encontrar explicaciones lógicas, argumentando que ambos estaban muy ocupados con sus carreras y que era normal que no pudieran pasar tanto tiempo juntos. Empezaron a analizar cada publicación en redes sociales, buscando pistas de que todo seguía bien. Cualquier gesto, por pequeño que fuera, era interpretado como una señal de esperanza. La negación era la principal estrategia para proteger su ilusión. Sin embargo, los rumores persistieron y finalmente se confirmaron. Kerem y Hande rompieron. La noticia fue un shock para los fans, que no podían creer que su pareja favorita había terminado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y frustración. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? El luto Anker se extendió por todo el mundo. Se crearon grupos de apoyo para superar la ruptura, se organizaron peticiones para que volvieran a estar juntos y se analizaron entrevistas antiguas en busca de pistas que pudieran explicar el final de la relación. Fue un golpe duro para la comunidad, que había invertido tanto tiempo y energía en apoyar a la pareja. Aquí es donde empiezan las teorías. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte. Estar constantemente en el ojo público con todos analizando cada uno de sus movimientos pudo haber afectado la relación. Otros dicen que las agendas de trabajo incompatibles fueron el factor determinante. Ambos son actores muy exitosos con muchos proyectos en marcha, y quizás no pudieron encontrar el tiempo necesario para dedicarse el uno al otro. También se habló de celos profesionales, de la dificultad de compaginar 2 carreras exitosas bajo el mismo techo. La competencia, incluso inconsciente, puede ser un factor determinante en la ruptura de una relación. También hay quienes creen que la relación simplemente se desgastó con el tiempo. El enamoramiento inicial pudo haber disminuido, y al no tener una base sólida, la relación se vino abajo. Y por supuesto, no faltan los que aseguran que todo fue un montaje publicitario, que Kerem y Hande nunca estuvieron realmente enamorados y que todo fue una estrategia para promocionar Senkalkam. Esta teoría, aunque cínica, sigue teniendo muchos adeptos. La idea de que todo fue una farsa orquestada por los productores y los publicistas es difícil de descartar por completo. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo estas teorías. Empecemos por la presión mediática. Es innegable que Kerem y Hande vivieron su relación bajo una lupa. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en redes sociales y en la prensa del corazón. Esto puede ser muy difícil de manejar, especialmente para personas que no están acostumbradas a tanta atención. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, puede ser agotador y afectar la relación. Imaginemos tener que sonreír siempre a las cámaras, incluso cuando uno no está de humor. Imaginemos tener que explicar cada gesto, cada palabra, a una legión de fans ávidos de detalles. La presión puede ser asfixiante. En cuanto a las agendas de trabajo incompatibles, también es un factor a tener en cuenta. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados, con muchos proyectos en diferentes países. Esto implica viajar mucho, pasar largas horas en el set de rodaje y tener poco tiempo libre. Es difícil mantener una relación cuando no se puede pasar tiempo de calidad juntos. Las relaciones a distancia son difíciles, y más aún cuando ambas partes tienen una agenda tan exigente.
La falta de tiempo para compartir momentos íntimos, para hablar y apoyarse mutuamente, puede desgastar incluso la relación más sólida. La teoría del desgaste natural de la relación también es plausible. El enamoramiento es una etapa muy intensa, pero no dura para siempre. Con el tiempo la pasión puede disminuir y es necesario construir una base sólida de amor, respeto y compromiso para que la relación funcione a largo plazo. Si esta base no existe, la relación puede desmoronarse. La rutina, la falta de comunicación y la falta de proyectos en común pueden minar la relación. Es importante recordar que el amor, como cualquier otra cosa, necesita ser cultivado y cuidado. Y llegamos a la teoría más controvertida, la del montaje publicitario. ¿Es posible que Kerem y Hande nunca estuvieran realmente enamorados y que todo fuera una estrategia de marketing? La verdad es que no podemos descartarlo por completo. El mundo del espectáculo está lleno de ejemplos de relaciones falsas que se crean para generar publicidad y aumentar la popularidad. Es una práctica común, aunque poco ética, que utilizan algunas celebridades para mantenerse en el candelero. En el caso de Kerem y Hande es cierto que su relación generó una enorme publicidad para Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno global, en gran parte gracias al romance que se rumoreaba entre los protagonistas. Los productores y la cadena de televisión seguramente eran conscientes de esto y probablemente no hicieron mucho para desmentir los rumores. Al contrario, alimentaban la llama con entrevistas, sesiones de fotos y eventos donde Kerem y Hande aparecían juntos, luciendo siempre muy cercanos y cariñosos. Es difícil saber hasta qué punto estaban involucrados los actores en esta estrategia. Quizás fueron conscientes de ello desde el principio, o quizás fueron manipulados por los productores. La verdad probablemente nunca la sabremos. Sin embargo, también es cierto que había mucha química entre Kerem y Hande. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Es difícil fingir ese tipo de conexión. Además, ambos son actores muy talentosos, pero dudo mucho que pudieran mantener una farsa durante tanto tiempo, especialmente bajo la lupa mediática. Fingir amor durante meses, teniendo que interactuar constantemente con la otra persona, sería una tarea agotadora e insostenible. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Amor verdadero o puro show? La respuesta, como suele pasar en estos casos, es probablemente un poco de ambos. Es posible que Kerem y Hande se enamoraran genuinamente durante el rodaje de la serie, pero también es probable que fueran conscientes del impacto que su relación generaba y lo utilizaran a su favor para promocionar Senkalkam. Y por supuesto, la presión mediática y las agendas de trabajo incompatibles seguramente contribuyeron al fracaso de la relación. En resumen, una mezcla de amor, marketing y circunstancias adversas. Pero hay más. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus relaciones personales. Esto ha alimentado aún más las teorías sobre su relación. Algunos creen que la ruptura fue tan dolorosa que ambos decidieron tomarse un tiempo para sanar. Otros creen que ambos aprendieron la lección y prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Y por supuesto, no faltan los que creen que la ruptura fue parte de una estrategia para reinventarse profesionalmente. Analicemos un poco más el comportamiento de ambos después de la separación. Kerem, por un lado, se ha centrado en su carrera como actor, participando en proyectos internacionales y demostrando su talento en diferentes géneros. Ha evitado hablar de su vida personal en entrevistas y ha mantenido una actitud discreta en redes sociales. Esto podría interpretarse como una señal de que quiere ser reconocido por su trabajo y no por sus relaciones sentimentales. Hande, por otro lado, también se ha centrado en su carrera, participando en nuevas series y convirtiéndose en una de las actrices más populares de Turquía. Ha sido más activa en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos y de su vida personal, pero siempre manteniendo un cierto nivel de privacidad. Esto podría interpretarse como una señal de que quiere seguir conectando con sus fans, pero sin exponer demasiado su vida íntima. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia compleja, llena de matices y ambigüedades. Nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre ellos. Pero lo que sí sabemos es que su relación generó mucha expectación, mucha ilusión y mucha tristeza entre sus fans. Y eso, al final, es lo que importa. Crearon un fenómeno social, una comunidad global que los apoyó incondicionalmente. Su historia, sea cual sea la verdad,
quedará grabada en la memoria de sus fans. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado desentrañando el misterio de Kerem y Hande conmigo. Hemos repasado sus inicios en Senkalkapm, la confirmación del romance, los rumores de crisis y la dolorosa ruptura. Hemos analizado las posibles causas del final de la relación, desde la presión mediática hasta las agendas de trabajo incompatibles, pasando por el posible desgaste natural del enamoramiento y la controvertida teoría del montaje publicitario. Hemos llegado a la conclusión de que la verdad, probablemente, sea una mezcla de todo esto. Una historia de amor, marketing y circunstancias que se entrelazaron para crear un fenómeno mediático sin precedentes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande estaban realmente enamorados? ¿O creen que todo fue un montaje publicitario? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Qué les pareció el análisis? ¿Creen que me he dejado algún detalle importante? Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo en esta comunidad. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube